qué les gusta y qué quieren ver. Bueno, ahí el profesor Darío mandó el link del canal por si quieren ir a echarle un vistazo. Pero bueno, a lo que vinimos vamos para no demorarnos tanto. Esperamos que nos demoremos 2 horitas, a las 8, 8:10 estar terminando. Entonces, pues nada, ya saben que cualquier cosa si quieren participar, levantan la mano y pues nada, comencemos. Entonces vamos a iniciar hablando de qué es la protesta social. Como ustedes saben, actualmente el país está pasando por una situación muy álgida, en donde varias personas pues han levantado su voz, en donde vemos que en las calles están llenas de rabia, de una rabia digna, una rabia popular. Pero necesitamos mirar qué es eso de la protesta social y cómo se ha dado. Entonces, pues vamos a iniciar con esta pregunta, que es la primera. ¿Qué es la protesta social? La protesta social, ustedes pueden ver y se ha evidenciado a lo largo y ancho del mundo. En todo el mundo ha habido protesta social, todos los países han sufrido y han tenido este tema de la protesta. ¿Y esto qué hace? Que los estados adopten medidas que regulan o reprimen los alzamientos populares. En Colombia, la medida nueva que estamos viendo es el sistema Venom del SMART, que ahí está la foto, el cual pues fue una inversión del estado para alimentar ese monstruo llamado SMART con nuevas armas para la represión. Entonces, pues ustedes ya ven en las manifestaciones que está este aparatico, que es de fabricación estadounidense. Algo muy particular es que este aparatico nunca se había utilizado en América Latina, jamás, ni siquiera se había utilizado en Estados Unidos. Se pudo ver y se pudo evidenciar en la primavera árabe, en ese levantamiento popular que hubo por allá, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Los estados lo empezaron a utilizar en esa parte del mundo, pero aquí en Sudamérica, en Latinoamérica jamás se había utilizado. Colombia es pionero en utilizar esa arma contra manifestantes, ¿no? Entonces, pues nada. Entonces, eso es lo que hacen los estados, pillar cómo intentan reprimir o regular estos alzamientos populares. ¿Por qué? Porque la protesta social es, y quiero que lo tengan muy en cuenta, es un derecho de cada uno de nosotros y nosotras. Además de esto, también es un mecanismo de protección y conquista de derechos. ¿Qué quiere decir? Que es un derecho que me lleva a conquistar mis derechos. Además, es un mecanismo de participación política. Cuando tú sales a marchar, cuando tú sales con tu cartel, con tu bandera, con tus amigos, con tu familia, estás participando políticamente, ¿no? Recuerden que participar políticamente no es tener una ideología, no es votar por un candidato, no es ser un candidato político, en fin, eso no es lo político. Lo político es alzar la voz, es estar pendiente de la situación del país y es siempre participar, enterarse de eso. Y además es una forma alternativa de comunicación. Entonces, las marchas, nosotros podemos ver cómo salen los cartelitos y esos cartelitos nos comunican un inconformismo de la población. Entonces, por eso también la protesta social es esa forma alternativa de comunicarnos, de mostrarle a los demás lo que nos están pasando. Las noticias nos mienten, los periódicos nos mienten, la radio nos miente, pero la protesta social lo que hace es desmentirlos a ellos y mostrar en serio nuestra realidad. Por eso es que la protesta social es tan peligrosa y es tan perseguida en un país como Colombia, ¿no? Entonces, otra vez, protesta social es derecho, mecanismo de protección y conquista de derechos, un mecanismo de participación política y una forma alternativa de comunicación, para que lo tengamos muy en cuenta eso. Además, esta protesta social se puede ver en dos corrientes, ¿no? Por ejemplo, la corriente naturalista dice que la protesta social hace parte de un derecho de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los seres humanos, apenas nacemos y apenas nos hemos consolidado como población hace mucho, pero muchísimo tiempo atrás, hemos tenido la protesta social como una fuente de indignación. ¿Qué quiere decir? Que la protesta social no es algo nuevo, sino que viene de hace muchísimo tiempo. Entonces, también dicen que es algo que nosotros tenemos adherido a nuestra personalidad. Por ejemplo, ustedes en la casa, cuando no están a favor de algo o ven que algo está mal, pues ustedes protestan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si su mamá les dice como, no, vaya
vaya, tráigame este mandado, pero ustedes han ido a hacer el mandado todo el día y tienen un hermano que no lo mandan a hacer nada, pues ustedes se levantan en forma de protesta, ¿no? Porque es algo que tenemos inherente a nosotros, los seres humanos, y a nuestras prácticas. El protestar cuando algo está mal y cuando sentimos cierto tema de indignación. Y también la corriente historicista lo que nos dice es que la protesta social es un mecanismo necesario para la conquista de los derechos. ¿Sí? Entonces ellos ya no lo ven como algo que está adherido a nosotros, sino que fue como algo que nosotros nos dimos cuenta que podíamos utilizar para conquistar nuestros derechos. Entonces están esas versiones de la corriente ius naturalista, la corriente historicista, ahí como para que lo tengamos presente, ¿no? Pues ya ustedes escogerán como cuál creen que es más cierta, si la primera o la segunda. Entonces, eso queda ahí a su razonamiento, ¿no? Bueno, sigamos. Me gustaría saber si alguien de la sala me colabora leyendo este fragmento de Esteban Rodríguez. Él es abogado y magíster de Ciencias Sociales de Argentina, de la Universidad de La Plata. Entonces, no sé si alguien por aquí quisiera colaborarme. Que levante la mano. Ya yo, profe, yo quiero leer. Ok. Gracias, Daniela. El derecho a la protesta, sea el primer derecho, es el derecho a tener derechos, es el derecho que llaman los otros derechos. El derecho a la protesta es la puesta en acción de la dignidad, la oportunidad de hacer valer la dignidad. La criminalización de la protesta es una de las manifestaciones de la judicialización de la política, la posibilidad de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, de leer la realidad bajo la lupa del Código Penal. Criminalizar, entonces, será despotizar y, por añadidura, deshistorizar, sacar de contexto a los conflictos sociales, empezar a otras instituciones como interlocutores de los problemas sociales. Esteban Rodríguez. Gracias, Daniela. Entonces, lo que aquí nos dice Esteban, ¿sí? Este abogado y magíster en ciencias sociales, nos dice es que al momento en que empiezan a criminalizar la protesta social, como es lo que hacen aquí en Colombia, lo que muestran es una despolitización. ¿Qué quiere decir? Le quitan totalmente el carácter político a la protesta y la ven como algo de vandalismo. Aquí el problema es que en Colombia los políticos utilizan el tema de las infiltraciones, ¿no? Entonces sale Uribe diciendo, no, la protesta social está siendo infiltrada por las disidencias de la FARC. No, está siendo infiltrada por el ELN. Al hacer esto, lo que hace es que nosotros, los que salimos a protestar, nos convertimos en objetivos militares. Entonces, si tú estás diciendo o estás compartiendo una protesta, una convocatoria de una protesta, pues ya te estás convirtiendo en un objetivo militar aquí en Colombia. Entonces, ese tema de criminalizar y de poner a la protesta social como un objetivo del tema judicial, lo único que logra es que hayan más casos, tanto de falsos positivos judiciales y que actúe el SMAT en contra de nosotros. Entonces, toca estar muy pilas, muy pendientes con ese tema de cómo nos han criminalizado a nosotros los que salimos a protestar por el simple hecho de que es que la protesta social les da miedo, ¿sí? Entonces les da un pavor único a estas personas, a estos dirigentes, el que nosotros salgamos a protestar, entonces por eso nos tildan de criminales. Lo peor de esto es que hay personas que le siguen la corriente. Entonces pasa como en Cali, donde la gente de bien sale en sus camionetas lujosas con armas a dispararle a esos vándalos que lo único que quieren es dañar el país, que lo único que quieren es robar, que lo único que quieren es meterse a los conjuntos y demás. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy pendiente ese tema. No somos vándalos, los que salen a protestar no son vándalos. Alzar nuestra voz no es vandalismo. Robarse recursos públicos, eso sí es ser vándalo. Robar el alimento de los niños de La Guajira también es ser vándalo. El decir que los huevos valen 1.800 pesos, pues también es ser vándalo. Pero lo que nosotros hacemos de alzar nuestra voz no es vandalismo. Y como lo dice aquí Esteban, el derecho a la protesta es el derecho a tener derechos, ¿sí? Como yo les decía. Entonces, para tener pendiente eso.
Continuando. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Hasta el momento todo bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere opinar algo? ¿Algo que esté en contra? Tú. Ok, ok. Ya saben que si tienen algo que comentarnos, algo que decir, pues lo pueden hacer. No hay ningún lío. Pero listo, ya teniendo en cuenta eso y de haber visto que la protesta social es un mecanismo de protección, es un derecho, es una forma de comunicar nuestras inconformidades, pues pasemos a ver qué protestas sociales se han visto en el mundo. Como yo les decía, no es algo que solamente se presente aquí en Colombia, no es algo que se presente solamente en América Latina, sino que se ha visto a lo largo del mundo diferentes tipos de protestas. Entonces, empecemos con esta primera. En Oaxaca, en México, en el año 2006, las masas populares se levantaron. ¿Cuál fue el desencadenante para este levantamiento? Pues fue la dura represión que sufrieron los maestros el 14 de junio mientras dormían en el Zócalo que habían ocupado por unas demandas laborales. ¿Sí? Esta protesta social que ellos llevaron en México fue tan fuerte que levantaron más de 1.500 barricadas. Entonces, imagínense ustedes cuál habrá sido el trabajo de la policía mexicana para mover 1.500 barricadas. Y también imagínense en cuál fue la unión y la organización de la gente para llevar a cabo esto. Además, estas barricadas estaban protegidas por brigadas autoorganizadas. Algo bonito es que en estas brigadas autoorganizadas, las amas de casa, las señoras, las hijas de las señoras, ellas se encargaban de llevarle café y comida a las personas que cuidaban. O sea, era una organización de todos nos cuidamos, todos nos apoyamos, todos estamos luchando comúnmente contra un mismo objetivo. ¿Cómo se llama este tipo de organización? Era una organización de tipo horizontal, ¿sí? No hay líderes, no hay nadie por encima de nadie. Todos estamos enfocados en el mismo objetivo. Eso se presenta en Oaxaca 2006. ¿Qué vemos también? Vemos en el año 2010 al 2014 lo que se conoce como la primavera árabe. La primavera árabe, pues eran alzamientos populares en los países árabes. Y estas protestas, estos alzamientos, se dan porque ellos buscan instaurar ciertas libertades democráticas, buscan generar ciertos cambios políticos, económicos y sociales. Vuelve y juega. La protesta social funciona y sirve para lograr estos cambios, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de que no solamente acá, o es algo que hemos inventado acá los colombianos, no, es algo que ya viene de mucho tiempo atrás. También nos encontramos con la masacre de Soweto en el año 1976, donde cerca de 10.000 estudiantes sudafricanos se reunieron en el distrito conocido como Soweto, ¿sí? Que puede ser como un barrio si lo quieren ver. Esto está ubicado a las afueras de Johannesburgo, que quiere decir que queda en Sudáfrica, bueno, repito, para participar en marchas contra el apartheid y el decreto que obligaba a la enseñanza que tenía que darse con la lengua afrikaans, que era el idioma que ellos consideraban como la lengua del opresor. Entonces los estudiantes de allá se levantan, dicen, hey, no queremos que nuestra enseñanza también sea basada con esa lengua, que como ellos dicen es la lengua del opresor. Entonces pues surge este levantamiento y como todo levantamiento y como lo vimos al inicio, los estados buscan como ya sea reprimir o lo que ellos llaman, se me fue la palabra, regular, ya. Intentaban reprimir o regular, pues lo que hicieron fue que mataran a miles y miles de estudiantes, ¿sí? Allá en Soweto. De hecho, gracias a este suceso, el 12 de junio, si no estoy mal, se celebra o se conmemora el Día de la Juventud en Sudáfrica, por estos estudiantes que alzaron y levantaron su voz. Además, uno más reciente que podemos tener acá es ese estallido social que se da en Chile en el año 2019, ¿sí? Esta crisis se desata
cuando por recomendaciones de un panel de expertos, ¿sí? De los que se juntan los gobiernos neoliberales, le dicen al presidente Sebastián Piñera que le suba el precio al pasaje del metro. Entonces, lo ponen en un máximo de 830 pesos, que esto es aproximadamente $1.17. Si pillamos aquí en el contexto colombiano, sería como 3.000 pesos más o menos, un pasaje en el metro. Aquí nosotros pagamos 2.500 por un transporte por Transmilenio o 2.200 creo que es por un SITP. Entonces, pues vemos como todo este tema que jode al pueblo, en los cuales la gente siente esa indignación, en la cual la gente se siente atacada, pues dice, pues no aguantamos más, vamos a llevar el tema a la protesta, pero no cualquier protesta, la protesta social, donde todos nos unimos, donde todos empezamos a crear lazos para generar un cambio. Y por eso nace esta frase que dice que ante las injusticias, la respuesta es la resistencia y protesta social. Por eso vuelvo y repito, la protesta social no es un tema de vándalos. La protesta social no es un tema de vagos que simplemente quieren salir y perder clase. Entonces, estos espacios que realizamos acá es para concientizar y que ustedes se den cuenta de qué es la protesta social. Y pues que el mensaje no se quede simplemente acá, sino que ustedes corran y le digan, miren papás, esto es la resistencia, esto es la protesta social, por esto se hace. Entonces, pues son cosas importantes que necesitamos hablar, aclarar, y pues si ya se sabía, pues reforzar. Entonces, pues no sé si alguien tenga algo que comentarnos, algo que decir. ¿Tan? ¿No? ¿Todo bien? Listos. Bueno, pues vamos a continuar. Eso pues por el tema de qué es la protesta social. Ahora pasemos a ver cómo se ha vivido esta protesta social aquí en Colombia. Ok, no te quedó muy claro el concepto de organización horizontal. Lo voy a poner en el ejemplo del paro que estamos viviendo actualmente. El paro actualmente tiene unos líderes que se hacen llamar el Comité Nacional de Paro. Ellos como líderes van a negociar con el gobierno. Entonces, esto es una organización vertical. ¿Qué quiere decir? Que hay unas personas arriba, unos líderes, y que por debajo pues está la gente que sale a protestar y demás. En el tema de un concepto de organización horizontal, ¿sí? Que es así, no existen líderes. O sea, no tendría que haber un comité nacional de paro y no tendrían que ir 5 personas a debatir con el gobierno lo que todo un pueblo está pidiendo. Entonces, es eso. Esa es la organización horizontal, donde no hay líderes, no hay nadie que diga como no, es que el paro es mío o yo organizo el paro, sino que el paro es de todas y todos. Y no se negocia, sino que se lucha hasta que se dé el resultado de que se busca en la manifestación. No sé si quedó un poquito más claro. Ok, listos. Eso en el tema de la horizontalidad, ¿no? Vertical, horizontal. Ahora pasemos a cómo se ha vivido la protesta social aquí en Colombia, qué manifestaciones han habido, cuáles han sido las de mayor impacto y demás. Entonces, que me devuelvo. Empecemos con la primera, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas protestas que se han vivido aquí en Colombia. La primera, y que es muy poco conocida, que muy poca gente conoce, es la Comuna del 93. La Comuna del 93 se da en 1893 y mucha gente hace el paralelo, ¿sí? Como que se parece a lo que se dio en Francia con la Comuna de París, ¿no? Entonces vamos a ver qué es esta Comuna del 93. La Comuna del 93 se da aquí en Bogotá y pues como ustedes pueden leer, Bogotá estuvo en manos de los trabajadores el 15 y 16 de enero. ¿Qué quiere decir eso? Que no había otro tipo de autoridad. Aquí no existió el alcalde, aquí no existió la policía, aquí no existió, eh, poniéndolo en contexto actual, el secretario de defensa, bueno, en fin, todas estas figuras de gobierno, sino que los que estuvieron al mando fueron los trabajadores, nadie más. El pueblo estuvo al mando entre el 15 y el 16 de enero,
y pues este movimiento popular se comportaba como un movimiento anarquista. ¿Qué quiere decir esto? Que esta comuna del 93 tuvo grandes rasgos anarquistas y fue la primera lucha social anarquista que se dio aquí en Colombia. Esto se organizó por la Sociedad de Artesanos, que profesaban doctrinas revolucionarias y la propaganda por la acción. ¿Qué tipo de acción? Pues es acción directa, de atacar, atacar, atacar. Entonces, pues es algo que muy pocas veces se habla, muy pocas veces se conoce, pero pues es un tema súper interesante. Ok, ¿alguien que le quiere responder ahí? ¿Quién tenía el mando en la presidencia? Tú. ¿Alguien sabe? O si no, pues me coges en serio mal parado y voy a buscar en un momento. Ok, aquí nos colaboramos todos. El señor Núñez tenía el mando. Era el presidente de esa época, ¿no? Entonces vamos a ver por qué motivos se instaura esa comuna del 93, por qué se hace el levantamiento y ese alzamiento popular. El primer motivo fue que el periódico católico y oficialista llamado Colombia Cristiana sacó un artículo que denigraba a los trabajadores. Entonces aquí ya la gente empezó a decir como, breve, nos están atacando, pues ahora nosotros vamos a atacar también. Además, hubo una alza de los productos de primera necesidad. Y por último, pues hubo una inflación provocada por la emisión descontrolada de la moneda. Entonces, esos tres motivos llevaron a que los artesanos, que era como el FECO de ahora, ¿sí? Como la, el sindicato más fuerte, tomara la acción de salir a las calles, protestar, instaurar un gobierno del pueblo y para el pueblo. Este gobierno pues simplemente duró 2 días, pero fue un hecho histórico, un suceso que rompe en dos el tema de las protestas sociales aquí en Colombia y pues da inicio y da cabida al movimiento anarquista en este país, ¿no? Entonces, bueno, continuando, ¿qué otro tipo de protestas hay? Pues nos encontramos con la Marcha del Silencio en 1948, ¿sí? Esta Marcha del Silencio es promulgada por el señor Gaitán en esta época y es a inicios de 1948. Entonces, se realiza el 7 de febrero y pues se hace aquí en Bogotá y participaron 100.000 personas. ¿Qué tiene de particular esto? De que participaron 100.000 personas cuando Bogotá tenía alrededor de 400.000 habitantes. Entonces fue una cuarta parte de toda. Comenzamos a las 6. Entonces, pueden ver como de 400.000 habitantes, 100.000 salieron a marchar. ¿Cuál fue la particularidad? Que todo el mundo salió a marchar en silencio. Entonces, imagínense ustedes ver a las personas, 100.000 personas caminando en total silencio, sin ningún tipo de arenga, hacia la Plaza de Bolívar. Entonces, pues es un tipo de marcha que uno se pone a pensar y es algo muy loco, porque en ese momento, pues los gobernantes no sabían el por qué se estaba promoviendo esa marcha, ¿no? Entonces quedaban como, bueno, no están gritando, no están diciendo nada, qué es lo que quieren y qué es lo que buscan. Pero pues esta marcha se da por un motivo principal, que es que la población estaba cansada de la violencia bipartidista de la época. Entonces ya estaban cansados de que mi abuelo liberal tuviera que salir corriendo de su finca porque los conservadores lo iban a matar. O que mi familia conservadora estuviera peleando con mi familia liberal. O que yo en el colegio no pudiera juntarme con Pepito porque Pepito era liberal y yo era conservador. Entonces, este descontento lleva a que Gaitán diga en el momento de vamos a salir a marchar en silencio en contra de las muertes y por una paz, que ya no nos matemos más entre liberales y conservadores. Entonces es otra marcha que nos pone y nos demuestra cómo la protesta social también se puede hacer en silencio y generando un impacto muy fuerte.
y que fue un gran impacto el que generó eso. Ya pues ustedes saben que después Gaitán es asesinado por este tipo de cosas, ¿no? Porque buscaba un cambio. Y pues ni a los liberales ni a los conservadores les servía este tipo de cambio. Entonces sigamos avanzando. Nos encontramos ahora con el paro cívico del 77, que se da en 1977, obviamente. Este es un paro cívico que es muy conocido. De hecho, hay una arenga por ahí que dice, con palos y machetes como en el 77. Es un paro de gran impacto, es una movilización de gran impacto, y pues se da el 14 y 15 de septiembre, en donde cientos de personas llevaron a cabo una de las acciones de protestas más importantes en la historia del país, ¿no? Y pues fue convocado por el movimiento sindical. Entonces muchas personas salieron a marchar también, salieron a protestar, convocados por el movimiento sindical. ¿Y por qué motivos lo hacían? Pues eran porque los habitantes de la ciudad estaban agobiados por los bajos ingresos, la inflación, y además salieron a las calles para exigirle al gobierno un aumento en los salarios, que congelara varios precios y que otorgara derechos sindicales a los trabajadores estatales y que además levantara el estado de sitio. Porque sí, había un estado de sitio. Entonces, pues no sé, ¿quién quiere buscar por ahí quién era el presidente de esa época? Ta, 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 ta. A ver, 1977. ¿Alguien por ahí? A ver, nadie. Bueno, pues era el señor. Alfonso López Milchensen. Muchas gracias. Alfonso López Michels, ¿no? Él era el presidente de esa época y el gobierno del gobierno Caro. Y respondiendo aquí de que es un estado de sitio, pues era algo como el estado de conmoción, si lo queremos ver, pero pues es un estado donde al gobierno, ¿sí? Se le dan ciertos autorizaciones para llevar a cabo cierto tema de incursión militar y demás tipo de cosas, ¿sí? Entonces, el estado de sitio le permite al gobierno tomar decisiones y promulgarlas de una, sin que tenga que pasar por el Senado y sin debates y demás. Entonces, para tener eso ahí en cuenta, ¿no? Sí, como el estado de conmoción interior, ¿no? Pero pues, en la Constitución pues le cambian cierto ahí el nombre, pero pues va por ese camino, que lo tengan presente. Entonces, pues estaba instaurado ese estado de sitio y pues la gente salió a protestar en contra de eso. Obviamente, pues la represión fue mucho más fuerte y en ese momento pues no existía el SMAT, ¿sí? Entonces, pues la represión era mucho más fuerte, porque pues no existían, digamos, así como las bombas lacrimógenas o los gases lacrimógenos o las bombas aturdidoras, sino que pues la policía salía con sus armas, el ejército salía con sus fusiles a proteger el país, así como les dicen a ellos. Entonces, pues la represión era mucho más fuerte, las muertes eran muchas más, y a pesar de que ahora existe el SMAT, pues seguimos viendo cómo la policía sigue disparando contra el pueblo, seguimos viendo cómo el ejército sigue utilizando sus fusiles contra el pueblo y demás. Pero bueno, avanzando en qué otro tipo de protestas sociales han habido aquí en Colombia, pues nos encontramos con la rebelión de las Ruanas, ¿sí? Esto se da en el paro agrario del 2013. De hecho, ahí el presidente Santos sacó una frase memorable que por ahí todavía se escucha, que es: ese tal paro agrario no existe. Y el man dijo, como eso no existe. Eso es un invento aquí que se están haciendo. Todo está bien. Ese tal paro no existe. Esto será el día lunes 19 de agosto. Este paro inicia ese día. Y pues cuenta con la participación de las principales organizaciones campesinas, mineros, artesanos, transportadores, trabajadores de la salud y la educación, estudiantes, y pues además tienen cierto respaldo de centrales sindicales y de organizaciones populares.
Entonces, pues ese paro fue muy fuerte. De hecho, y ahí el dato, el alcalde de esa época aquí en Bogotá, pues era Petro. Y pues adivinen qué, también existió represión. De hecho, el ESMAD mató a una persona en este contexto del paro. Entonces, pues tampoco no nos dejemos llevar por estos personajes que se visten amigos del pueblo, que ya nos demostraron que cuando tuvieron la oportunidad de salvaguardar vidas, no lo hicieron, sino que Petro también mandó al ESMAD. También hubo represión, también atacaron a los campesinos y demás. Entonces, pues pilas con estos sujetos, porque pues aunque el político se vista de oveja, político se queda y sigue siendo un lobo, ¿no? ¿Qué era lo que estaban buscando la gente y qué motivos tenían para salir? Era pues que buscaban una implementación de medidas y acciones frente a la crisis de producción agropecuaria, estaban peleando por un acceso a la propiedad de la tierra, porque cómo es posible que solamente un puñado muy pequeño de gente tenga el control casi del 90% de la tierra en Colombia y lo tengan solamente para ellos. ¿Cómo es posible que una persona como Uribe tenga una finca como el Ubérrimo, que es supremamente grande, y un campesino tenga que trabajarle a otra persona la tierra? ¿No? Entonces, son cosas que ellos estaban peleando en ese momento. Además, pues buscaban ese reconocimiento a la territorialidad campesina y la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. Porque es que aquí en Colombia hay algo gracioso. Aquí en Colombia se hacen las leyes sin preguntarle a las personas que van a afectar esas leyes. Entonces se reúne el gobierno, ¿sí? Con sus compañeros, con sus amigos, y definen el rumbo del país sin preguntarle a las personas que en serio hacen y llevan las prácticas que ellos buscan instaurar con ciertas leyes. Entonces, pues son cosas que uno queda así como, pues si van a hacer una ley y van a promulgar una política minera, pues consúltelo con los mineros, porque pues ellos están ahí poniendo el pecho, poniendo la mano de obra, y usted simplemente lo que hace es poner ley para seguirlos jodiendo sin consultarle a ellos. Entonces, esos fueron algunos de los motivos para que se diera el paro nacional agrario. Por último, y como el paro más sonado hasta el momento, ustedes dirán, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hablamos del paro del 2021 que estamos viviendo? Pues porque este paro todavía continúa, ¿sí? La gente sigue saliendo a marchar, la gente sigue saliendo a protestar. Entonces esto continúa y esperemos que el Comité Nacional de Paro pues no lo venga, ¿no? Como siempre ha pasado, de que ven que la gente sale a protestar y pues empiezan a vender el paro y a subir políticos. Entonces aparecen personas como la Coalición de la Esperanza, diciendo que van a hablar con el presidente. No entiendo por qué los llamaron a ellos primero que a cualquier otro tipo de personas. Entonces, pues también preguntémonos eso, ¿no? De por qué ellos van a hablar con el presidente, el por qué ellos después salen diciendo, como, no, es que nosotros no estamos diciendo que nosotros somos los jefes del paro, ni nada de eso, pero pues así se ve, y así se está viendo. Y empiezan a impulsar sus candidaturas políticas en este momento. Entonces aparecen sujetos como Robledo, aparecen sujetos como María Ángela Robledo, creo que se llama esta señora, aparecen sujetos como Fajardo, que antes del 28 decía que no salgan a protestar, pero después dice que las movilizaciones están sirviendo, en fin. Todos estos políticos tibios, todos estos políticos que lo único que buscan es llegar al poder para seguirnos jodiendo y hacer parte del establecimiento. Aquí nos comentan, en estos contextos de paro y estado de sitio, también las Fuerzas Armadas ingresaron a las universidades o tuvo que ver con el marco de movilizaciones estudiantiles. Ok, el tema de las Fuerzas Armadas militares en el estado de sitio es cierto que se les da cierta facultad y pues además, sí, si el gobierno lo decide, pueden ingresar a las universidades públicas, como pasó en el tema de la Univalle, en donde el SMAT entra, ¿sí? Violando totalmente la Constitución, violando totalmente el tema de la autonomía universitaria, y pues los estados de sitio les permiten al establecimiento, a los presidentes,
pasar por encima de la Constitución. Como ustedes saben, la Constitución está por encima de cualquier otro documento, de cualquier otro tipo de decreto, pero los estados de sitio o el estado de conmoción interior lo que permite es que el presidente tenga facultades por encima de la Constitución. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto y además el pillar porque el Centro Democrático quiere que haya estado de conmoción interna y además saca un comunicado como el que sacó antier, en donde dice que las fuerzas militares tienen que empezar a intervenir y demás. Ajá, como por aquí nos dice Sebastián. El Comité Nacional de Paro nos decía que marcháramos virtualmente, ¿no? Entonces que hiciéramos mitines por Minecraft, que hiciéramos plantones en GTA y demás, ¿no? Exacto, o sea, todo esto lo que hacen en esas conferencias, en esas reuniones, se queda entre ellos, ¿no? Y ya después salen ellos diciendo como, listo, ya solucionamos todo, levantamos el paro, pero nosotros no sabemos qué fue lo que negociaron. Y uno queda así como de, y entonces, exacto, el pueblo causa mucho miedo, y más que todo las protestas sociales. Las protestas sociales generan muchísimo miedo. Pero listo. Y sí, además siempre el Comité Nacional de Paro, como lo que dice Mari, siempre nos ponen una ruta, ¿no? Que es la ruta de marchar del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Esa es la ruta predilecta. De ahí no nos movemos, siempre salimos de ahí, siempre salimos de ahí. Si hay otro tipo de rutas es porque la gente, tanto de los barrios o los estudiantes, se han cansado de seguir la misma ruta, entonces salen, salgamos de Portal Américas, otras personas dicen salgamos de la Nacho, vamos hasta Héroes, pero esas rutas las sacan personas ajenas al Comité Nacional de Paro, porque el Comité Nacional de Paro no le interesa incomodar. ¿Sí? Entonces, pues son cosas que también hay que pillar. Ok, el tema es que cuando hay un tema de horizontalidad, no se negocia, ¿sí? Se exige. Porque en el tema de la negociación, lo que se busca en las negociaciones es como un toma y dame. Entonces, yo cedo acá, tú cedes acá, yo cedo acá, tú cedes acá, y así es como se hacen las negociaciones. Cuando es un tema de organización horizontal, no se busca una negociación, se busca y se exige que se cumpla lo que estamos pidiendo. Entonces, ahí entra la diferencia. O se cumplen, o se cumplen, o seguimos hasta que se cumplan. Entonces ahí entra ese tema de la horizontalidad, por eso es que no hay líderes, porque nosotros necesitamos líderes si nosotros no queremos negociar, queremos que se cumplan nuestras exigencias. Entonces ahí respondiendo esa pregunta. Bueno, siguiendo aquí en el tema del paro nacional, que se dio en el 2019 y llegó como a principios de 2020, este paro pues fue convocado desde principios del mes de octubre por el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales, lo que es la CUT, la CTC, la CGT y la CPC, y pues se le unieron numerosas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, políticas, que veían el paro nacional como la posibilidad de reclamarle al actual gobierno. ¿A cuál gobierno? Al gobierno de Iván Duque. Entonces, este paro nacional se da, y los motivos por los que se da, pues son contra la reforma laboral, ¿sí? Contra la reforma pensional, contra las privatizaciones y por la defensa de la protesta social. Fue, y ustedes lo pudieron ver, fue un paro demasiado grande, donde vimos muchos barrios levantarse, hacer cacerolazos, las personas saliendo a protestar y demás, y que eran cosas que no se veían. Cuando llegó Navidad, cuando llegó diciembre, pues la gente dijo como no, pues ya es diciembre, ya que vamos a seguir protestando, y el paro entró en vacaciones. Y ya en enero, pues ya no se tenía el mismo ímpetu, ya no se tenía la misma fuerza. Se hicieron muchas asambleas barriales, pero el problema es que estas asambleas barriales fueron cooptadas por movimientos como el MOVIR,
por partidos políticos como el Polo Democrático o como el Partido Verde, que dejaron a la gente sin voz ni voto. Entonces empezó a romperse, a fracturarse totalmente ese poder popular que se estaba construyendo, y al final, pues el Comité Nacional de Paro de esa época, que es el mismo Comité Nacional de Paro de ahora, vendió el paro, así en pocas palabras, como que negociaron ciertas cosas con el gobierno y hasta ahí llegó todo. La gente no volvió a salir a protestar, los cacerolazos dejaron de salir y la gente jamás supo en qué momento o qué fue lo que se negoció. Entonces, pues también son cosas que estas organizaciones verticales nos han mostrado, de que son esos pocos que van, negocian, levantan el paro, se dan la manito con Duque y hasta ahí llega. Entonces, pues, antes de continuar, yo tenía una pregunta. ¿Qué otro tipo de protestas sociales ustedes recuerdan? Sí, como ustedes digan, uy, hizo falta hablar de este paro, hizo falta hablar de esta movilización y demás. A ver si alguno se acuerda. Se quedaron muchísimas por fuera. De hecho, hay un estudio que dice que de 1970 al 2018 se efectuaron casi 25.000 protestas sociales en Colombia. Obviamente unas con más fuerza que otras. Entonces, pues no sé. Ok, aquí nos dicen como que falta la de la muerte del Gaitán, que fue el Bogotazo. ¿Sí? El Bogotazo, pues más que una protesta social, veámoslo como un estallido social que se da por un tema y que eso simplemente duró un día, ¿no? Entonces, simplemente se dio porque Gaitán muere, la gente sale descontrolada, sale afectada, sale dolorida, pero no tenía unos objetivos claros o algo que se quisiera cumplir. ¿Sí? Entonces, por eso no entra tanto en el tema de protesta social, ya que pues cuando se hace una protesta social es porque uno está buscando que se lleguen o se quiten ciertos leyes y demás. Sí, por lo que yo les decía a ustedes de que la protesta social es un mecanismo de protección y de conquista de derechos. De proteger mis derechos, como que no me afecten más, como que no me jodan más el derecho a la salud, o de pedir derechos y demás conquistas. Entonces, vamos a leer por acá. Si alguno quiere abrir el micrófono, yo maravillado de escucharles. Entonces nos dicen por aquí, sería bueno recordar un poco la del 9 de septiembre. Exacto. Ese levantamiento también, que después surge con un objetivo que era como desmonte del ESMAD y reforma a la policía. La masacre de las bananeras en 1928. Uf, no sé si por ahí esté Darío. Darío, ¿quieres hablar un poquito de la masacre de las bananeras? Ah, güey, pues ya creo que no iba a hablar hoy. Bueno, muy buenas noches para todo el espacio. Sí, la masacre de las bananeras justamente fue un desencadenante, o bueno, no, más bien fue como el resultado de una serie de protestas que no recuerdo bien en este momento si fueron como 2, 3 días más o menos de seguido, donde todas las bananeras de lo que es la región del Magdalena pararon por unos objetivos también que fue las condiciones laborales. Recordemos que en este momento era cuando estas empresas bananeras extranjeras se estaban consolidando en todos los territorios de Latinoamérica. Sí, podemos recordar de hecho bastantes hechos, no solo con bananeras, sino con azucareras, prácticamente cualquier multinacional que llegara a territorio por estos lares, pues se aprovechaba, digamos, de los gobiernos tan paupérrimos, si se quiere llamar, o pues sí, los gobiernos como tan flojitos en leyes y demás cosas, les hacían una serie de tratos y demás cosas y pues ellos se consolidaban acá por muy poco costo, digamos que no pagaban tantos impuestos, sus condiciones laborales no eran como revisadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Es que no recuerdo ahorita el nombre, si era la United Fruit Company ya o otro tipo de empresa con la cual los trabajadores pues tenían unas condiciones pésimas. De hecho, muchos de esos trabajadores tenían que irse a vivir con sus familias hasta los lugares cercanos a las bananeras para lograr por la jornada laboral que les exigían y pues también a cambio de unas miserias que les pagaban prácticamente a diario.
De hecho, hay casos documentados, esto creo que no es en Colombia, pero de pronto también pasó acá, que no se les pagaba ni siquiera con dinero, sino con bonos alimentarios. O sea, directamente no recibían como un sueldo, sino que se les pagaba con bonos para reclamar comida, pues para el día, más o menos, ¿sí? Entonces, digamos que esta y otra serie de motivos, más que todo por reformas laborales, las bananeras paran, ¿sí? Es un paro masivo, de hecho, lo podemos recordar en bastante literatura como Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Eh, Retrata que eso fue algo también multitudinario, de prácticamente todos los sectores bananeros pararon. ¿Y qué sucede? Pues digamos que al ver que el gobierno colombiano no llega a ningún tipo de acuerdo, sí, creo que también fue declarado estado de sitio justamente, al ver que no llega a ningún tipo de acuerdo, Estados Unidos zarpa buques de guerra hacia acá Colombia y amenaza con disparar a la zona si Colombia no soluciona directamente el problema, ¿sí? Porque justamente el problema de estas compañías multinacionales de azucareras bananeras, de las que tanto les hablo acá, resulta que tenían unos tratos ahí jugosos con los gobiernos. Entonces que había que cumplir por encima de todas las cosas, prácticamente casi que pasándose por la constitución, por el culo, todas las, digamos, todas las garantías que pedía la compañía para estar en el país, a cambio pues de que la compañía pues le daba unos cuantos pesitos a estos gobiernos. Ya les dije que pues aprovechaban de que estos gobiernos no eran lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué sucede? Al Estados Unidos mandar como esta tentativa de disparar hacia la zona, pues el gobierno colombiano decide resolver con fuego militar. Entonces, llegan los militares, creo que por la noche, si no estoy mal. Es que hay varias versiones, de hecho. Hay bastantes versiones sobre la masacre de las bananeras, pero hay muy buenas memorias en YouTube por si lo quieren buscar. Llega el ejército y sin mediar palabra ejecutan a todas las personas que se encontraban en medio de estas protestas, que de hecho la mayoría de ellas se concentraban en estaciones de tren. Recordemos que todo esto era transportado por vías férreas. Fueron masacradas, de hecho también cayeron adultos mayores, niños, porque esta era una protesta generalizada. Ya les dije que pues se iban con sus familias, entonces claramente los trabajadores no salían solos, sino que salían con sus familias para hacer más números. Y pues lastimosamente eso fue lo que sucedió. El gobierno resolvió ejecutar a todas esas personas. De hecho, la noticia no llegó sino hasta una semana después hacia Bogotá, creo que fue. O sea, digamos por el tiempo, recordemos que pues no todo viajaba tan rápido, pero también era un tema para ocultar. La noticia llegó hasta una semana después acá a Bogotá. Entonces ese es como el contexto a muy grosso modo de todo el tema de la masacre de las bananeras aquí en Colombia. Hay bastantes versiones, la verdad, porque ahí, por ejemplo, es que no solo fue en un lugar de concentración, sino fueron en bastantes regiones de Magdalena que las bananeras pararon. Entonces, como les decía, se concentraron mucho en las vías férreas. Entonces hay versiones que dicen que sí, que los llamaron para como vamos a negociar, pero realmente no. Y en otras directamente llegaron, abrieron los vagones con el ejército y empezaron a disparar. Entonces hay bastantes versiones porque justamente fue como algo generalizado. Pero pues ya saben ustedes, los políticos de este país dicen que eso nunca existió, pero todavía existe la URSS. Ya. Muchas gracias. Sí, iba a decir lo mismo. Personas como María Fernanda Cabal dicen que lo de las bananeras jamás existió, que eso fue un invento de Gabriel García Márquez, y en fin, ¿no? Entonces, intentan ocultar este tema. Un dato curioso con el tema de lo de las bananeras que estamos hablando, fue que esta huelga fue impulsada también por varios anarquistas, ¿no? Que lo tengamos en cuenta, de la zona. De hecho, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena contaba con 63 sindicatos, ¿no? Y pues ahí se empieza a hablar un poquito y a formar el tema de lo de las bananeras. Por aquí también nos hablaban de la Ley 30. Sí, esta Ley 30 también generó un paro estudiantil muy fuerte en el año 2011. Esa Ley 30 que buscaba hacer que las universidades fueran con ánimo de lucro y generar créditos estudiantiles, bueno, en fin, hizo que los estudiantes se levantaran. Esto es se crea la MANE, ¿sí? Que es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y pues nada, se logró derrocar esa Ley 30 promulgada en el gobierno de Santos. Entonces también decir que Santos fue el mejor presidente de Colombia, ojo con eso.
Astrid nos dice, profe, la marcha del 13 de marzo de 1909. ¿Cuál es esa marcha, Astrid? Profe, la de que en ese tiempo estaba Reyes, Rafael Reyes creo que fue, y que hubo toda una cosa con la separación de Panamá, que iban a firmar como un tratado o algo así para ponerle punto final, y pues que el 13 muchos estudiantes allá en Bogotá que se pusieron a marchar y ya luego Reyes declaró un estado de sitio, que hubieron muchas, ay, me di en la cabeza, hubieron muchas detenciones arbitrarias y se suspendieron muchas libertades y garantías constitucionales. Y pues esto, con tanta cosa y con tanta movención, a Reyes le tocó renunciar a la presidencia. Y ya. Gracias, Astrid. Sí, otro tipo de protesta que se han presentado, entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí en Colombia han existido muchísimas protestas sociales. Alejandra nos habló de la masacre de los Sastres. Ahorita, pues, si quieres contextualizar un poquito más sobre el tema. Y respondiéndole a la pregunta de José Luis, de en qué consiste eso del 4 por mil. El 4 por mil es una figura que dice que por cada 1.000 pesos que usted retire de una entidad financiera, ¿sí? O sea, usted tiene su plata en un banco y por cada 1.000 pesos que usted retire, pues 4 pesos son para esa entidad financiera. Así de gratis, ¿no? Entonces es un impuesto que se crea de que, entonces digamos, ustedes retiran 2.000 pesos. De esos 2.000 pesos le quitan 8 pesos y esos 8 pesos pues van para el banco. Y ustedes dirán, pero pues 1 peso, eso no es nada. Hagan las cuentas y pues de pesito en pesito que nos van robando, pues se hacen multimillonarios todos estos banqueros. Alejandra, ¿quieres decirnos qué es la masacre de los Sastres? Hola, profe. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, no la recuerdo muy bien porque la vi hace un montón, pero me acuerdo que fue como en 1918 o 1919, no recuerdo esa fecha bien, pero el caso es que la masacre de los Sastres se dio por una huelga que fue por los Sastres de Bogotá. Se supone que fue contra el gobierno de Fidel Suárez, si no estoy mal, creo que sí, Fidel Suárez es el que está en esa época. Se supone que el ministro de Guerra para ese tiempo quería comprar unos uniformes militares para el ejército, pero, o sea, esos iban a usar como para la celebración de la batalla del Boyacá, o sea, el 7 de agosto. Y como no era posible que pues, se trajeran, entonces sí se podían producir en Colombia. El caso es que, bueno, de esta marcha salieron los sastres y hicieron su huelga porque no estaban de acuerdo y tendrían una explotación laboral. Dejó pues un montón de muertos, pero no sé, o sea, ahí fue como que empezó a detener a las personas porque era como una protesta que ya no podían controlar. Entonces lo que más habían eran detenidos. Y pues las causas como tal, pues sí, como te dije, porque pues los estaban explotando laboralmente, pues ellos estaban en situación de pobreza y pues primero les estaba haciendo falta de trabajo. Los sastres y artesanos pues empezaron a considerar que los uniformes pues debían hacerse en el país y como tal organizaron la marcha creo que fue para marzo o para mayo, con el fin de hablar con el presidente. Y creo que, no sé, es que el gobierno creo que dio como una marcha atrás a la decisión de comprar los uniformes en Estados Unidos un día antes de que se diera esa marcha. Entonces, pero como ya se dio solamente un día antes de que se diera esa marcha, pues la información no le llegó al pueblo y pues se siguieron juntando para esa huelga. Entonces, como habían tantos manifestantes en esta plaza de Bolívar, pues entonces interfirieron y como ya no podían tener la excusa de, ay, es que pues ustedes no nos quieren comprar a los propios colombianos. Entonces, como el gobierno ya tenía una excusa válida, supuestamente válida, ¿no? Entonces, pues sucedió esta masacre de los Sastres. No recuerdo cuántos heridos hubieron, no recuerdo cuántos muertos. Fueron como 30 muertos, si no estoy mal. ¿Y ya? Ok, muchas gracias Alejandra por contarnos de esto, por contextualizarnos del tema. Interesante también, claramente entra aquí en el tema de protesta social.
Aquí Josué nos coloca, los marchantes lanzaron piedras, rompieron vidrios y la Guardia Presidencial disparó. Hubo 10 muertos y 15 heridos. Imagínense este tema. Y bueno, del 8 y 9 de junio. ¿Quieres hablar de eso, Juan Darío? No me compadre, pero eso es algo de conocimiento general. 8 y 9 de junio, Día del Estudiante Caído. A ver. Día del Estudiante Combatiente también le suelen llamar. Que digamos fueron, es que son distintas fechas. Justamente estaba consultando cuáles porque no las tenía presentes. En 1929, 1954 y 1973. Justamente ahí había una serie de luchas estudiantiles, si no estoy mal. Recordemos que pues esto estaba muy motivado por la reforma de Córdoba. La reforma de Córdoba fue un proceso en Argentina que dio lugar, digamos, a bastantes cosas que hoy, por ejemplo, gozamos, que es, por ejemplo, la autonomía universitaria. Entonces, eso se expandió como pólvora por toda Latinoamérica y prácticamente por todo el mundo. Creo que de hecho incluso hay como también un nacimiento en Francia. Bueno, ahí se me escapó un poco el dato. En todo caso, estas, digamos, como que la primera lucha estudiantil, la de 1929, justamente creo que tenía esa influencia de Córdoba, por lo cual en ese momento, pues ya saben ustedes, la represión era al mil y resultaron caídos creo que 3 compañeros el 8 de junio. O sea, ahorita se me pasa muy el dato si fueron uno o varios nada más. El caso es que después, luego, esa fecha se estaba conmemorando para 1954, nos encontramos con el mandato, la dictadura de Rojas Pinilla, por lo cual sucedió un evento similar y fue más que todo con estudiantes de la Universidad Nacional, que se encontraron, hay varios también, hay varios como, o sea, como varios relatos frente a lo que sucedió, pero como que el más aceptado es que se encontraron de frente con el batallón que justamente venía de la guerra de Corea, lamentablemente, y pues obviamente las marcas de guerra en una persona son extremadamente brutales y de miedo, lamentablemente. Entonces se encontraron con este batallón y al batallón le dieron la orden de disipar la marcha. Entonces la mejor forma de disipar una marcha creo que parece ser es disparando y pues en medio de la balacera y en medio de la persecución, porque no solo fueron ahí directo, que se encontraron creo que en la calle 13, sino también en una correteada mataron a 7 personas más, 7, 8 personas más en medio de todo eso y pues los datos obviamente no son exactos. El de 1973, si no estoy mal, es un allanamiento que hacen bueno, no, mentiras, no. Creo que es un evento que ocurre en Cali justamente con estudiantes de la Universidad del Valle, pero ese dato sí se me escapa. Pero pues es bueno recordar también cómo nace en estas fechas de 8 y 9 de junio, que es justamente también por una serie de protestas sociales y más que todo estudiantiles. Muchas gracias, Juan Darío. Entonces, pues nada, este ejercicio de memoria, de pillarnos, de recordarnos cuáles han sido esos paros, esas protestas, en qué han desencadenado, pues nos llevan al tema de ver cómo siempre nos hemos levantado, siempre hemos alzado la voz, pero nos hemos encontrado con un enemigo que todos sabemos cuál es, que es el gobierno, sea cual sea conservador, sea liberal, eh, sea progresista, sea de derecha, sea de izquierda, en fin, sea cual sea, siempre buscan el reprimir, ¿sí? Reprimir, reprimir y reprimir, porque como lo decían más arribita, la protesta social y sobre todo el poder del pueblo se convierte en un peligro latente. Y es lo que estamos viendo ahora. Por eso es que en Cali mandaron al ejército, porque la gente está saliendo, está protestando, está armando sus barricadas, y eso no le sirve al gobierno. Y además nos intentan poner ahorita la Copa América, así como traigámosles la Copa América para que se les olvide lo que está pasando y demás tipo de cosas, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a ver, el fútbol siempre ha sido como ese entretenimiento que nos han ponido hoy al frente. El paro nacional agrario se da en el 2013, la gente está indignada con Santos y la selección clasifica al Mundial del 2014. Y en el 2014 la selección hace un gran mundial y la gente ya está feliz y nos olvidamos de nuestros problemas. En lo de la toma del Palacio, creo que pusieron un partido de Millonarios, Unión Magdalena, para que la gente se olvidara de la toma del Palacio. Y pues ahorita con el tema del descontento, y no sé si les parece extraño,
que la Copa América sea en Colombia y en Argentina, sabiendo que Argentina está pasando por un problema social económico muy grande, ¿sí? En donde la gente está empezando a levantarse también de a poquito, y además aquí en Colombia. O sea, ¿por qué hacer una Copa América entre dos países tan lejos? O sea, tan lejos porque es que está, Colombia está en el norte de Sudamérica y Argentina está en el sur, o sea, está en el cono sur. Pues, o sea, uno se pone a pensar, ¿cómo así? ¿Por qué no hacerlo entre dos países cerca? Pero pues intentan maquillar los problemas nacionales con este tipo de cosas. Y como lo dice Julián, ya se está diciendo que ni Argentina ni Colombia van a ser la sede, sino que ahora va a ser Chile y Paraguay. Pero bueno, solamente queda esperar a ver qué pasa. ¿Listos? Vamos a leer por aquí. Muchos historiadores dicen que esas de las bananeras tumbaron la hegemonía de los conservadores en 1930. Ok. Y Sergio nos coloca el tema de Uriel Gutiérrez, que lo asesinaron el 8 y el 9 los estudiantes salen a las calles y son asesinados por el batallón. Eh, de hecho, pues Chile, pues con lo del estallido social del 2019 y demás, ¿no? Entonces, y Paraguay, escogen a Paraguay porque Paraguay es la sede de la Conmebol. Entonces, la Conmebol tiene su sede allá y demás. Pero bueno, ya continuando con el tema, muchas gracias a las personas que intervinieron, escribieron y demás. Vamos a pasar con el tema de cuál es la propuesta de la anarquía insurreccionalista. ¿Por qué traje este tema de la anarquía insurreccionalista al tema de la movilización? Porque ellos ponen una propuesta y está muy a la par con el tema que hemos venido hablando, de lo que es el Comité Nacional de Paro, de lo que son estos líderes que salen a ufanarse de la gente que está saliendo a marchar y demás. Entonces, pues es algo interesante que pues yo no les estoy diciendo y no les pretendo vender que es la salida de todos los problemas, no les estoy diciendo que entonces hay que hacer eso, sino que es una de las propuestas que a mi parecer es muy, muy válida. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo está, qué propone, de qué es lo que quiere hacer y demás cositas. Como lo he venido diciendo, cualquier cosa, cualquier intervención, pues levantan la mano y ahí vamos haciendo el debate. Listos, entonces vamos a adentrarnos a este tema. Para hablar de esto, primero tenemos que ver qué es el anarquismo, ¿no? Ya que por ahí escuchamos a personas como María Fernanda Cabal, que dice que Petro es el mayor exponente del anarquismo aquí en Colombia. O si no, escuchamos que dicen como, no, es que son anarquistas pagados por el Foro de Sao Paulo para desestabilizar América Latina. O si no, salen en noticias diciendo como, es que la anarquía se tomó las calles, todo es caos, no hay ningún tipo de autoridad y tal. Entonces, hay muchos temas de que hablan y tergiversan la anarquía y la venden como algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, vamos a leer qué es el anarquismo. El anarquismo, pues, supone una liberación social sin necesidad de gobierno ni autoridades, por ende, está en contra del Estado y busca su derrocamiento. Además, la anarquía está basada en 5 principios, ¿no? Los cuales son autonomía individual, autogestión social, internacionalismo, acción directa y horizontalidad. ¿Sí? Está basado en esos 5 principios. Algunas personas le ponen más, algunas personas le ponen menos, pero en ningún momento se supone que el anarquismo sea como el tema de quemarlo todo, matarnos entre todos, destruir todo, sino que el anarquismo es un tema de orden social. Un orden social como un orden social sin líderes, un orden social horizontal, en donde no existan gobiernos que nos manden, en donde no existan líderes que se tomen nuestra voz, porque es el tema que está pasando actualmente, ¿no? Como lo que hablábamos ahorita del Comité Nacional de Paro y demás cositas, ¿no? Entonces, el anarquismo, por eso es que ustedes jamás escucharán que el por
partido político anarquista está en las elecciones, porque el anarquismo tampoco cree en las elecciones. Y hay una frase muy bonita que dice que si el votar sirviera de algo, ya sería ilegal, ¿no? Dice, pero la verdad yo no creo que eso pudiera llegar a ser posible en este país. Ok. La anarquía también, además que una doctrina política, ¿sí? Como lo podemos ver en el marxismo, que es una doctrina política con ciertas vías y demás cosas, la anarquía también es una forma de vivir, ¿sí? Entonces, el vivir sin ningún tipo de líder, el vivir siempre basado en la solidaridad, el vivir siempre basado en la autogestión y demás, es otra forma de instaurar la anarquía, ¿sí? Entonces la anarquía inicia desde uno mismo, el cómo tú te comportas. Entonces, por eso una diferencia con el marxismo es que el marxismo dice que el cambio viene de arriba hacia abajo y el anarquismo dice que el cambio viene de abajo hacia arriba. Quiere decir, desde nosotros, desde nuestra individualidad. Por eso pone el tema de la autonomía individual como un principio, ¿sí? Entonces, es cierto, tal vez ni Astrid, ni yo, ni a los que estamos acá veamos nunca la anarquía instaurada en un país, pero sí se puede ver en regiones. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, la región zapatista en México, que maneja mucho el tema de conceptos anarquistas, de solidaridad, autogestión, horizontalidad. También si nos vamos un poquito a lugares como en Siria, podemos encontrar a Rojava, que es una comunidad que también está basada en el tema de democracia directa, solidaridad, autogestión. Si vamos a Grecia, encontramos el tema del barrio anarquista que se llama Exercia, que es un barrio donde la gente maneja todo el tema de autonomía, maneja el tema de horizontalidad y demás, ¿sí? Entonces, es cierto, tal vez no lo veamos nunca en un país, pero sí se puede ver en comunidades. De hecho, aquí en Colombia existe una comunidad anarquista que, en un momento ya les digo cómo se llamaba. Aquí está. Esta comunidad anarquista aquí en Colombia estaba en la región del Magdalena y tenía por nombre Otanche, ¿sí? Era una comuna libertaria en donde se manejaban todos estos conceptos. Tristemente, pues fue destruida por el gobierno, por el Estado. Además, si ustedes van un poquito más a la historia, en España, en la Guerra Civil Española, se manejó mucho el tema de la anarquía también, ¿no? Entonces surge el anarcosindicalismo, en donde empiezan a instaurar estas ideas, en donde se empieza a ver, vuelvo y digo, el tema de la horizontalidad, el tema de la acción directa y demás cosas. ¿Cuál fue el problema allá? Que los marxistas se unieron con los fascistas para acabar con el anarquismo. Y ese fue el problema. El comunismo como etapa final de la humanidad se basa en contra de los principios anarquistas. Esta es muy interesante, lo que dice Sebastián, ya que para el marxismo como para el anarquismo, la finalidad es el comunismo, ¿sí? O sea, tanto el anarquismo como el marxismo buscan llegar a ese comunismo, ¿sí? Donde la propiedad sea común, donde no exista el Estado, donde haya una horizontalidad. Eso lo buscan las dos partes. ¿Cuál es el problema? Que el marxismo dice que para llegar a eso, primero hay que tomar el Estado, ¿sí? Entonces se inventa el tema de la dictadura del proletariado, que el proletariado ahora va a tomar el poder. Entonces salen como el tema de la Unión Soviética, que mucha gente dice, no, es que eso fue comunista. No, eso nunca fue comunista. La Unión Soviética no fue comunista. Fue que se instaura el proletariado en el poder, ahora el proletariado está en el poder, y lo que dice Marx es que el proletariado tiene que empezar a romper ese estado desde dentro. Lo que no previó Marx, supongo, fue que el poder, como lo dice aquí Bakunin, en esta parte, que ejercer el poder corrompe y someterse al poder degrada. Eso lo dijo Bakunin.
Y de hecho Bakunin por eso peleó mucho con Marx, ¿no? Que eran contemporáneos, pero él peleó muchísimo con Marx por eso, porque él decía, ¿cómo usted pretende llegar a la libertad instaurando un orden autoritario como es la dictadura del proletariado? Entonces, y sí, como lo dice Sebastián, fue el comité central, fue el partido el que llegó allá. Entonces, cuando está Lenin, todas las decisiones la tomaba era el partido, porque el partido era el pueblo. Entonces decían como, no, 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 ¿para qué consultarlo con todo el pueblo si sabemos que el partido tiene que tomar las decisiones? Y pues como el partido es el pueblo, el partido son los proletarios, pues, ajá, ellos son los que ahora van a tomar el poder y van a tomar las decisiones en la Unión Soviética. Muere Lenin y llega un tipo como Stalin, que se va mucho más allá. Entonces Stalin dice, no, 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 ahora el que toma las decisiones no es el partido, el que toma las decisiones soy yo, porque yo soy el pueblo. Y ahora yo soy el que va a comandar esto, entonces ¿para qué partido? Si yo soy el pueblo, yo puedo tomar las decisiones. Entonces, ese es el problema entre marxistas y anarquistas, que es el cómo llegar al comunismo. Porque hay tantos partidos en Colombia, ¿de qué sirven? De hecho, aquí en Colombia empiezan a haber varios partidos a partir de la Constitución del 91, se empiezan a consolidar, ya que antes pues estaba el tema de solamente partido conservador, partido liberal, por ahí salía la NAPO, que era el partido de Rojas Pinilla, y pues el que hayan tantos partidos, pues lo que se busca es como la pluralidad, ¿no? Entonces está el partido conservador, está el partido liberal, está el partido Mira, que está apoyando a los cristianos, sale el partido Maíz, que se supone que está con el tema de, de los indígenas, sale la Colombia Humana, que es un partido con las ideas progresistas, sale el Partido Verde, que es un partido con ideas del medio ambiente, bueno, demás. Entonces esa pluralidad, lo que se busca con esa pluralidad es que todas las personas tengan una voz, si se sientan representados, ya que aquí nos movemos mucho por la democracia representativa, el que alguien me represente allá arriba y lleve mis ideas. Obviamente cuando llegan al centro, pues se olvidan totalmente de eso, no representan a nadie, sino que simplemente representan sus ideales. Por aquí vi que alguien había levantado la mano, Sebastián. Sí, profe, es que, digamos, con los principios anarquistas, hoy pasa algo, y, por ejemplo, es esas confrontaciones entre la gente y, digamos, las fuerzas del Estado, por ejemplo, en Puerto Resistencia, en Siloé, o aquí en las Américas. Entonces, hay algo que yo no entiendo y espero pues que este principio anarquista como que me, me aterrice un poquito y es, por ejemplo, por las condiciones del país, como que la violencia, no sé cuál es la diferencia primero entre violencia y acción directa, pero ya el profe me la responderá, pero digamos, la violencia como por todas las condiciones del país, como el conflicto armado, la respuesta, la salida militar al conflicto, la degradación de los actores insurgentes, digamos que hoy hace que más la apertura, entre comillas, democrática del 91, hoy hacen que digamos, como que en el panorama político, la violencia no se legitime como válida, ¿sí? Como que siempre pues es lo que está pasando hoy, es que a las primeras líneas, la misma gente que participa del estallido social la acusa de vándala. No todos, pero sí, digamos, gente. Entonces, digamos, no sé cómo explicarme, pero hoy cómo leemos esa violencia, como si es buena bueno, si es legítima o no legítima. Entonces, no sé, profe, muchas gracias. Ok, primero que todo, y es un problema muy, muy recurrente, es que pensamos que acción directa es violencia. La acción directa no es solo violencia. El hacer un plantón es acción directa. El hacer un graffiti es acción directa. El pintar un puente es acción directa. Esto tipo de acción directa lo que busca es crear un impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de acción directa, no estamos hablando simplemente de ir a romper, sino de también organizarnos y generar un impacto.
¿no? Entonces, eso es lo primero. Acción directa es generar un impacto. Todo lo que genere ese impacto de conmoción, en donde la gente se dé cuenta que está pasando algo, es acción directa. Y es una acción directa organizada. Luego la violencia, y lo que podemos ver acá, es que la violencia se basa mucho en el tema de hacer el daño y ya. ¿Sí? Entonces, vemos que mucha gente va y, no sé, rompe un banco, pero no sabe por qué rompe el banco, ¿sí? Entonces, pues se queda muy, muy vacía la idea. O mucha gente va y quema un CAI, pero no sabe por qué quema el CAI. Lo que dice la acción directa es hacer este tipo de cosas, ¿sí? Pero basado en un suelo teórico, si se quiere llamar, o en un objetivo. Si tú quemas el banco o atacas el banco, es porque tienes un objetivo con eso, y es dar a conocer que los bancos nos roban, que los bancos nos oprimen, que los bancos, por ejemplo, con el impuesto del 4 por mil, están robando y no hicimos nada. O con el tema de los CAIs, si se va, y lo que pasó el 9 de septiembre, el 10 de septiembre, de que quemaron muchos CAIs, pues el mensaje era, aquí mataron a alguien, aquí nos están masacrando, estos simplemente son lugares donde traen a la gente y las están torturando, no queremos más esto. Eso es acción directa, ¿sí? Entonces, pues ahí está la diferencia con la acción directa, de que la acción directa siempre busca dejar un mensaje y siempre busca impactar, ya sea en la cotidianidad, o en demás temas. No sé si que hay un poquito más entendido el tema o te enredé más. Ok, entonces es eso de que diferenciemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a leer por acá. El comité de paro sería esa versión leninista. De hecho, muchas personas que están en el comité de paro son marxistas leninistas, entonces ven mucho de que ellos son el pueblo, entonces ellos llevan ese mensaje al gobierno y demás, ¿no? Entonces, se puede decir que sí, tienen cierta versión y cierta influencia, ¿no? El fin del comunismo es que no exista una propiedad privada, sino una propiedad común, ¿sí? Que todo sea para todos, que nosotros no haya ningún tipo de opresión, que no haya nadie encima de nadie, en contextos de opresión, ¿no? Más para allá, no sé. Pero lo que busca es eso, derrogar totalmente esa verticalidad, armar la horizontalidad, que todos trabajemos para todos en una hermosa sincronía, si se quiere llamar así. Ese es el fin del ese es el fin del comunismo. Así que no haya más ningún otro tipo de opresión, ningún tipo de líderes, nada. Y lo que dice aquí Josué es que ningún país ha logrado el comunismo y el socialismo que se ha logrado ha tenido muchos problemas. Ahora, me parece que el problema de las últimas propuestas arrojadas por el Congreso tiene el problema de que son tomadas de grandes países capitalistas con una economía fuerte y eso nos afectaría muchísimo a nosotros. Y es que además Colombia se ha mostrado siempre como ese país que intenta replicar todo lo que pasa afuera. Y eso nos pasa a nosotros. Intentamos replicar todo lo que vemos. ¿Sí? Entonces, si eso funcionó allá, aquí también va a funcionar. Entonces se ve que en grupos las personas dicen como, oigan, pero es que miren que en Hong Kong las personas salían a protestar con sombrillas y con esas sombrillas atacaban a la policía. Y uno dice, ve, sí, tan interesante. Pero llegando aquí al tema colombiano, nos damos cuenta que aquí es imposible atacar con una sombrilla de escudo a una persona del SMART cuando tiene una armadura. Vamos a pillar este tema de, de que hay contextos que son muy diferentes aquí en Colombia, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que pillar también. Entonces, bueno, eso es el anarquismo, eso es lo que busca el anarquismo, esa es la diferencia con el marxismo. El anarquismo dice, no, nosotros no creemos, la libertad se llega destruyendo el Estado de una vez.
no diciendo que hay que pasar por una etapa ni nada de eso, destruyendo el Estado de una vez. Pero bueno, sigamos avanzando. Además, no se puede hablar de anarquismo, sino de anarquismos. No hay un solo anarquismo, ¿sí? Para que lo tengan presente. Dentro del anarquismo, lo que algunas, como es el anarcocomunismo de Kropotkin, el anarcocolectivismo de Bakunin, el anarcosindicalismo, que fue lo que se vivió en España, el anarcomutualismo, que es el de Proudhon, el anarcoindividualismo, que fue el que se propuso allá en Estados Unidos, está el anarcopacifismo, está el anarquismo verde, está el anarquismo primitivista, está el anarquismo feminista, está el anarquismo LGBT. Hay muchos temas de anarquismo, ¿sí? O sea, hay diferentes. Todos, pues, si lo quieren ver, se basan en lo que ya les comenté, en esos 5 principios, trabajan esos 5 principios, y pues además hay anarquismos como, que a mí ni me gusta llamarlo anarquismo, pero pues existe, que está el anarcocapitalismo, ¿no? Entonces son anarquistas capitalistas, que en su sola concepción pues ya es una contradicción muy grande, ¿sí? Entonces pues ahí están. También está el anarcocristianismo, que ponen a Jesús, ¿sí? Como el primer anarquista de la historia, ya por lo que él hizo, por lo que él luchó, por lo que él estuvo en contra del establecimiento y tal, entonces ponen a Jesús como el primer anarquista de la historia. Ese anarquismo, ese anarcocristianismo lo mueve mucho este señor Tolstoy, y son muchos tipos de cosas, ¿no? Entonces, hay muchas corrientes del anarquismo, muchas variantes, entonces por eso no está bien hablar de anarquismo, sino de anarquismos. Qué bonito, no sabía, pero entonces por eso hay anarquistas machistas. Tristemente, y como vemos por ahí a veces, algo peor que un machista de derecha es un machista de izquierda, ¿no? Entonces, tristemente machismo hay, tanto en el marxismo, tanto en el anarquismo, hay personas que su discurso es totalmente en contra de su actuar. Y algo interesante del anarquismo, cuando lo plantea Bakunin, es que Bakunin, a diferencia de Marx, pone la libertad de la mujer por encima también. Entonces Bakunin decía que yo no puedo ser libre si las personas que me rodean no lo son. Y eso también entraba en el tema de las mujeres, ¿sí? Algo muy en contra de lo que hablaba Marx. Marx no le da un papel primordial a la mujer. Entonces, por eso pillar como algunas personas hablan de un feminismo marxista, pues es como, sí, como un poquito contradictorio, ¿no? De que se hable de un feminismo marxista sabiendo de que Marx nunca le dio el puesto a la mujer, ¿sí? Entonces, pues son cosas que también hay que empezar a ver. Y nada, se concibe como un único anarquismo, a veces por la desinformación, porque no se sabe que hay muchas más ramas, pero pues, como les digo, casi todas estas partes del anarquismo tienen estos 5 principios que yo les comenté, son 5 principios universales en el anarquismo, y pues ya uno va pillando como qué tipo de anarquismo le gusta a uno, ¿no? Las diferencias más que todo son en el tema de producción y el sistema de producción, ¿sí? Es como, el sistema económico es como la mayor diferencia ahí entre cada anarquismo. Y el anarquismo de Taibo es muy interesante, ¿sí? De hecho hay un libro de él que se llama Anarquistas de Ultramar, y él habla de cómo llega el anarquismo aquí a Sudamérica y a América Latina. Y pues es muy interesante ver de que el anarquismo se empieza a construir aquí en América Latina mucho antes de que existiera el anarquismo, ¿sí? Entonces, me explico. Había comunidades que tenían estas concepciones de ayuda, de apoyo mutuo, de ayuda mutua, de solidaridad, de horizontalidad, y no sabían que existía el anarquismo, pero tenían esas prácticas. Entonces, pues,
Es algo muy interesante, se practicaba sin antes de saber de que existía y es muy áspero. Repensar la anarquía, arte del libro, deconstruye muchas bases del anarquismo, ¿sí? Y es algo muy interesante, pero bueno, no me voy a quedar más ahí. Es como para que se lo vayan pillando, no hay un solo anarquismo, hay muchos anarquismos, y pues ya, si ustedes quieren pillar cuál es la diferencia entre cada uno, pues pueden hacerlo. A ver, entonces, pillemos que entonces, ¿qué sería eso de la anarquía insurreccionalista? Bueno, pero antes de seguir, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión hasta el momento? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Algo que comentar? ¿Tú? Bueno, tomar el silencio como que vamos bien. De la maca. Y pues vamos a seguir haciendo espacios como estos. Como les comentaba, este es un espacio del Pre-ICFES. Nosotros tenemos un Pre-ICFES popular como Sobreeducando. Y pues hoy quisimos hacer un espacio abierto para que cayeran más personas, para que las personas pudieran asistir aquí al espacio, para que pudieran conocer. Además, estos son temas que nos gusta que más personas lo sepan. Y pues nada, esperemos seguir haciendo más espacios abiertos con diversidad de temas y más cositas. Además, pues siempre intentamos que las clases sean, o bueno, las charlas sean así como dinámicas, movidas y tal. Y bueno, ahí Astrid, que es una de nuestras estudiantes del Pre-ICFES, pues da una referencia. Listo, entonces hablemos de qué es la anarquía insurreccionalista, ya que estamos aquí en este tema. La anarquía insurreccionalista es una práctica enfocada, ahí se me fue esa S, perdón, enfocada en poner fin a la dominación del Estado y a la continuidad del capitalismo, y busca transformar radicalmente la sociedad. Entonces, la anarquía insurreccionalista, más que una teoría, es una práctica, ¿sí? Entonces se basa mucho en la práctica totalmente. Ahí para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ellos se basan en la práctica, ¿sí? Es una práctica que ellos están manejando enfocada ¿a qué? A poner en fin a la dominación del Estado y la continuidad del capitalismo. Para ellos, pues, la revolución es una transición, como para muchos de nosotros, ¿no? La revolución es una transición y la insurrección, pues, es el levantamiento de la gente. Entonces, para tener eso ahí presente. La insurrección es ese levantamiento. Por eso ellos son insurreccionalistas, porque buscan ese levantamiento en busca de la revolución. Además, ellos dicen que la revolución no es algo abstracto, ¿sí? Dejemos de pensar de que la revolución es algo así como una utopía que nosotros soñamos y nos quedamos en nuestras casas leyendo libros y libros pensando en la revolución y qué bonito sería, sino que ellos dicen que la revolución es un hecho que será concreto. ¿Y cómo se llega a esa revolución? Por medio de la acción directa y de la autonomía. Y cuando ellos hablan de autonomía, hablan de que no debe haber ningún control de partidos políticos, ni ningún control de comités, ni nada de eso. Y aquí ya empezamos a entrar en el tema de lo que vemos ahora del Comité Nacional de Paro. Para el anarquismo insurreccionalista, esas personas no deberían existir, ¿sí? No deberían estar ahí. ¿Porque para qué? O sea, ¿ustedes qué hacen allá arriba? No entendemos qué hacen allá arriba. Si la revolución y la insurrección es algo que se maneja del pueblo y para el pueblo, sin necesidad de ningún tipo de representación, todo basado en la horizontalidad. No hay líderes. Nadie está por debajo de nosotros, nadie está por encima de nosotros. Es solo el pueblo atacando al pueblo. Había escuchado de colectividades de mujeres en Medio Oriente organizadas contra el capital, el patriarcado, muchas más cosas, pero están armadas. ¿Serían anarquistas? De hecho, el anarquismo habla mucho de ese tema y pues está en contra de la doctrina militar, ¿sí?
Entonces, sí se puede hablar de que serían anarquistas, sí, si están armadas pueden ser anarquistas. De hecho, en la revolución, perdón, en la guerra civil española, habían armas, los trabajadores estaban armados, pero eran trabajadores que no recibían ningún tipo de instrucción militar, ya que el anarquismo está basado también en el antimilitarismo. O sea, no hay tipo de instrucción militar, es solamente el pueblo, los trabajadores en armas, defendiéndose. Y ellos tampoco buscan atacar, solamente buscan un tipo de defensa. ¿Sí? Las armas se utilizan para defenderse, no para ir a atacar a otro pueblo, ¿sí? Porque esa tampoco es la idea, sino que se utilizan para defenderse. Y eso se ve mucho en Rojava. ¿Sí? Si ustedes quieren pillar ahí el tema de Rojava, de hecho ellos están armados, pero es simplemente para defenderse por si los llegan a atacar. Pero no es que utilicen sus armas en contra del pueblo. Entonces es una diferencia ahí, ¿no? Para que lo tengan presente. Hay armas, pero no hay instrucción militar, porque el anarquismo está en contra del militarismo. Ahí para que lo tengan presente. Entonces, bueno, volviendo al tema. Están basados en la acción directa y en la autonomía. No necesitamos de líderes, no necesitamos de comités, no necesitamos de partidos políticos. Somos nosotros, el pueblo, haciendo lo que el pueblo necesita. Y de hecho por ahí una pancarta que dice, solo el pueblo salva al pueblo. Para los links de las próximas sesiones cuando se realicen, pues ahí en la página de nosotros de Facebook, de Sureducando, pues ahí vamos a subir las informaciones, ahí vamos a subir los links y también para que estén pendientes. Continúo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen una crítica a las organizaciones permanentes, ¿sí? A esas organizaciones permanentes. Si lo queremos ver como estos comités nacional de paro, como estos partidos políticos, en fin, ellos critican a ellos y la crítica lo dicen porque estas organizaciones permanentes, ¿sí? Que siempre están ahí, tienden a volverse instituciones que privan de actuar y atacar. Entonces, como lo que veíamos ahorita, el Comité Nacional de Paro salió diciendo un momento de que hagamos protesta virtual. ¿Sí? Entonces dicen, hagamos protesta virtual, veámonos, como lo decíamos por ahí, en mitines en Minecraft, plantones en Jabo, hagamos movilizaciones por GTA, bueno, en fin. Entonces, estos comités y estas organizaciones permanentes privan a las personas de actuar. Por eso es que, como lo hemos podido ver, el poder popular de las personas de los barrios están actuando sin seguir al comité y están sacando sus rutas sin seguir al comité, porque el comité planea algunas cosas para no incomodar tanto. Además, siempre toman decisiones en base a la necesidad de la organización, o sea, en la necesidad de ellos y no de la multitud. Entonces ellos lo que hacen es tomar ciertas decisiones que les sean bien a la organización, o sea, a ellos. Entonces son como, bueno, vamos a tomar la decisión de levantar el paro, siempre y cuando el paro sea, esta decisión sea buena para nosotros, ¿no? Pues la gente se sigue matando, pero pues si la decisión es buena para nosotros, pues levantemos el paro porque vamos a quedar bien ante el gobierno, ante las cámaras y tal. Y pues siempre buscan cuidar la imagen, ¿no? Entonces para ellos la imagen es lo más importante. ¿Por qué? Porque siempre aspiran a cargos políticos, siempre aspiran a llegar a ser presidentes, a ser alcaldes, entonces por eso cuidan tanto su imagen, ¿no? Entonces por eso siempre intentan mostrarse como amigos del pueblo, intentan mostrarse como los que están luchando por el pueblo, pero no es así. Simplemente lo que buscan es mostrar una imagen bonita para que la gente diga, ay, tan precioso, votemos por ellos. Entonces se ve como Petro sale diciendo, no, nosotros estamos con el pueblo y demás, pero pues cuando pasó el tema de la votación de si queríamos que Colombia ingresara a la OCDE, que es esta organización económica, si la quieren buscar, la cual siempre busca que los países hagan reformas y más reformas a favor del capitalismo, Petro votó que sí, ¿sí?
Así, voto que sí, que todo bien, que sí, entrémonos ahí. Entonces son cosas que uno queda como, bueno, parce, usted está a favor del pueblo, pero está votando también cosas que están en contra del pueblo. Y son visajes que uno tiene que pillarse ahí. Entonces, nada, ellos critican estas organizaciones permanentes, a estos líderes, a estos representantes, y puse esta imagen que salió hoy, que por ahí estaban, de esta pelada Jennifer Pedraza, de este señor Robledo, y la imagen decía, la palabra dignidad tan bonita que es como para que sea bandera de un conglomerado de malparidos. No nos representa. Y es así, ellos cogen todo esto, cogen el paro para limpiar y mostrar su imagen de apoyo al pueblo. Entonces, sí, como lo dice Sebastián, son inconsistencias súper fuertes que uno tiene que pillar y analizar. Y como les decía a ustedes, el político, sea del que sea del partido de izquierda, sea el partido de derecha, político es político. Y el poder corrompe, como lo decía Bakunin. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de la anarquía insurreccionalista? ¿Qué es lo que proponen ellos? Y entonces la propuesta es crear organizaciones informales. ¿Sí? Entonces ya no más organizaciones formales. Pero bueno, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda, alguna cuestión, algo que quieran comentar? ¿Tú? ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo se eligen a estas personas del comité de paro? Las personas del comité de paro son personas que están en que son como los jefes de los sindicatos, ¿no? Entonces está el jefe del sindicato de las CTG, creo que se llama, el Comité de Trabajadores no sé qué, de FECODE. Entonces, gracias Sebastián, el CGT, el CUT, el CTC, estas personas como lo dice Darío, se autoeligen a ellos mismos en sus reuniones de sindicatos y todo eso, ellos mismos se eligen, ¿sí? Y ahí es otra inconsistencia. ¿Cómo se dicen representar al pueblo ante el presidente o ante las organizaciones o ante el Congreso si el pueblo ni siquiera los elige? Entonces, también pensémonos eso de, parce, esa gente son un grupo de personas que se reúnen, se eligen entre ellos y van y hablan por nosotros. Sí, sí, lo quieres tocar así también, sí es. Es un sindicalismo que trabaja solamente para ellos y tal. Por ejemplo, en España, y perdón por hablar tanto de España, en el tema de la guerra civil, se crea figuras como en el CNT, que es el Comité Nacional de Trabajadores, si no estoy mal, en donde lo que hacen es que hay sindicatos, ¿sí? En el anarcosindicalismo hay sindicatos, pero los sindicatos están todos unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, llegan a joder a los carteros, ¿sí? Al sindicato de carteros, pues los demás sindicatos paran. Si llegan a joder a los profesores, los demás sindicatos paran. Y es así, están muy unidos. No hay un tema de división como de que si joden a los profesores, pues solo los profesores paran y ellos verán cómo luchan. Si joden a los de la salud, pues ellos verán cómo luchan, que es lo que pasa aquí en Colombia, ¿no? Los sindicatos están muy divididos y no actúan en pro de la gente, sino que pues simplemente para su comodidad, su única comodidad. Entonces son cosas también que tenemos que pillar. Pero bueno. Entonces, listo. Ahora sí, ya pasemos al tema de la propuesta después de este pequeño corte. Ellos proponen crear organizaciones informales. ¿Qué quiere decir esto? Organizaciones totalmente diferentes a las que están atrás. Pero no quiere que las organizaciones sean iguales. No quiere decir que entonces vamos a montar un comité, pero ahora anarquista. Porque no es así. Estas organizaciones informales son organizaciones basadas en la horizontalidad. ¿Sí? Entonces vuelve y juega el tema de la horizontalidad. No va a haber nadie que nos represente.
porque nosotros no queremos dialogar, queremos que las cosas, que nuestras exigencias se cumplan. Nosotros no buscamos que se dialogue, sino que se cumpla lo que nosotros buscamos. Además, no existe ningún tipo de afiliación. Como no es una organización permanente y formal, pues ¿para qué va a haber un tipo de afiliación? Entonces no es como que todos estamos afiliados a esta organización, entonces vamos a hacer lo que hace esta organización. No, no, no. No va a existir ningún tipo de afiliación, ningún tipo de que yo pertenezco acá y llevo perteneciendo 30 años a este sindicato, que es lo que pasa, de que muchas veces los sindicatos son movidos por personas que llevan ahí sentados como 40 años y siguen ahí sentaditos, tranquilos, manejando el sindicato. ¿No es así? Además, busca parar la economía y la cotidianidad con ataques que deben ser simples. ¿Qué quiere decir esto de ataques que deben ser simples? Ellos dicen, por ejemplo, nosotros vamos a atacar de forma muy simple. ¿Cómo vamos a atacar? Hagamos un mural y nos fuimos. Ahí quedó la acción directa, ¿sí? Quedó un mensaje. Vamos a hacer un plantón, entregamos papeles, chapolas, entregamos las chapolas y nos vamos. Y ahí se está comunicando a la gente. Vamos a hacer un ataque. Vamos a atacar cierto lugar. Van, atacan, destruyen, hacen eso y se van. O sea, es algo así súper rápido, que es algo que uno dice como, pero eso tan simple. Pero el factor es que en estas cosas simples, si por ejemplo nosotros convocamos a hacer un plantón y a entregar chapolas, plantamos, vamos, entregamos chapolas, a la gente, nos vamos, no nos van a poder reprimir, porque no les vamos a dar el patazo al gobierno de que nos mande el SMAT y nos reprima, nos mate. Son cosas simples, pero que llegan a afectar y a romper la cotidianidad. Entonces, como lo dice Astrid, son simples pero poderosas. Entonces, son cosas que ellos también proponen, ¿no? De hacer ataques simples. No demos el patazo a que nos repriman. No nos pongamos y no nos expongamos nuestras vidas. Hagamos cosas simples. Y pues obviamente, como lo dice Astrid, el Estado queda desubicado. ¿Cómo los vamos a controlar? ¿Cómo controlamos eso si no los podemos detener tan fácilmente? Entonces, es otra de las propuestas que ellos ponen. Además, esta organización informal se disuelve cuando la meta esté alcanzada o abandonada. Evita la perpetuación. La organización informal nace, por ejemplo, digamos en el tema ahorita de la reforma tributaria. Nace una organización informal en los barrios, en donde empezamos a organizarnos, en donde empezamos la gente a pillar cómo vamos a hacer la acción directa, cómo vamos a empezar a hacer esto. Apenas logremos lo de la reforma agraria, lo de la reforma tributaria, que era como nuestra forma de lucha, ya sabemos que la tumbamos totalmente, que no se va a volver a presentar y demás, se disuelve la organización. Nos fuimos. Y eso evita que la gente se quede, como por ahí lo decíamos, como por ahí se comentó en FECODE, 40 años sentados ahí dirigiendo una organización que no ha logrado muchas cosas, pero que está. Entonces ¿logramos la meta o simplemente no la logramos, se fue muy complicado, tristemente la tenemos que abandonar y nos disolvemos? Vuelve a pasar otro tema, volvemos a organizarnos, una organización informal, y así es como seguimos luchando, sin dar el patazo, sin dejar que nos repriman, sin poner nuestras vidas en riesgo, pero atacando fuertemente con cosas simples. Entonces son cosas que uno queda así como, es una propuesta muy, muy interesante lo que ellos ponen. Y además dicen que para aquellos y aquellas que deseen abrir la posibilidad de la insurrección, tal cooperación no cerrará la puerta a sus sueños. La organización informal, con su ética de autonomía y no afiliación, no controla la lucha, y la incontrolabilidad abre la posibilidad de una ruptura insurreccional con el orden social actual. ¿Qué quiere decir esto? Que estas organizaciones informales no te van a decir a ti como, no haga eso, no, usted no haga eso porque es que si usted hace eso nos perjudica a nosotros.
porque es que nosotros no necesitamos cuidar nuestra imagen, porque es que nosotros no vamos a ningún cargo político, no estamos buscando ningún tipo de votos y demás. Entonces, lo que dicen es como, esta organización informal lo que busca es romper con el establecimiento, romper con lo que nos está jodiendo, pero nosotros tampoco queremos que ustedes se sientan cohibidos en lo que quieren actuar. Entonces, pues también es muy interesante eso. No busca atarnos de manos y decir como es que ustedes tienen que salir a marchar por este camino, porque si no sale a marchar por este camino no hace parte de nosotros, que es lo que pasa en los sindicatos, sino que pues hay una libertad y cierta posición del yo individual, ¿no? Que es algo que lo hablábamos de la anarquía, que es uno de los principios que respeta mucho la anarquía, que es la individualidad. Y pues ya terminaría todo esto con esta frase que dice que no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba. Entonces, pues nada, esto sería todo lo que les traía yo, lo que les tenía preparado. No sé si hay algo que quieran comentarnos. Si los sindicatos se unen, ¿se formaría algo como esto? Ok. El tema de una organización informal, ¿sí? Lo que busca es que no haya jefes, ¿sí? Y el problema es que aquí en los sindicatos se basan mucho en el quién va a mandar, el quién va a ser el presidente del sindicato, el dirigente, el directivo. Entonces, pues eh, hay una contradicción ahí, y es que los sindicatos, si ya llegan a ser una organización informal, tienen que dejar mucho de lo que ellos están acostumbrados. Y pues tristemente ellos no van a estar muy felices de quitar el poder, de quitarse el poder que tienen y de la imagen pública que tienen. Entonces, pues, los sindicatos aquí en Colombia están muy corrompidos por el tema del poder y entonces no sé si hay alguna otra duda. Ah, ok, listo, vamos a hablar otra vez de los 5 principios, después me devuelvo, me devolvimos. Entonces, está el principio de la autonomía individual, ¿no? Que lo vemos ahí, en un momento, Sí, La autonomía individual lo que busca es que el sujeto no se sienta cohibido, ¿sí? Porque si el sujeto se siente cohibido, pues simplemente no hay libertad. Y un anarquismo sin libertad, pues es una contradicción totalmente. Entonces, esta autonomía individual lo que busca es que, pues, tú tengas tu propia libertad y que tú con tu propia libertad lleves a que las demás personas también se sientan libres. Y lo que decía Bakunin era que tú no puedes ser libre si los que están a tu lado no son libres. Entonces, veamos esto como de que si yo soy libre y mi otro amigo es libre, o sea, en su libertad individual, y mi otro amigo es libre y mi otro amigo es libre, eso va a llevar a que haya una libertad colectiva, ¿sí? Entonces, es así como lo ven en el tema de la libertad y la autonomía individual, ¿no? La autogestión social está en contra de cualquier poder institucionalizado, ¿sí? Y de cualquier forma de asociación que venga de esta. Entonces, lo que dicen ellos es que se busca que la gestión de la sociedad debe ser directa. Entonces, por ejemplo, en la autogestión se busca que en el tema de la alimentación, que la alimentación sea autogestionada, que no necesitemos que hayan personas que nos cobren por los alimentos, sino que nosotros podemos cultivar nuestros propios alimentos. También está el tema del internacionalismo, y eso rompe totalmente con el tema de las fronteras. Entonces el anarquismo dice que no deben existir fronteras, no deben existir estos nacionalismos de que Colombia es superior a Venezuela, de que Argentina es superior a Paraguay y demás. Entonces el internacionalismo rompe con fronteras, rompe con banderas y demás. La acción directa, pues lo que les explicaba.
atacar, pero siempre que el ataque esté basado en dejar un mensaje y en lograr un cambio. Y por último, pues la horizontalidad es que no haya ningún tipo de jefes, ¿sí? Porque el anarquismo, como lo pueden ver aquí en la parte de arriba, supone una suerte de liberación social sin necesidad ni de gobiernos ni de autoridades. Entonces, pues ahí hablando un poquito de esos 5 principios. Pero bueno, ¿hay algo más que comentar? Si no hay algo más, pues hasta aquí llegaría mi espacio. Sí, también. Lo del tema de las ollas comunitarias es autogestión y demás. Profe, bajo estos términos, ¿qué opinas de que Rothbard plantee que el anarquismo solo puede ser de izquierda? Entendiendo que la idea de izquierda es esa idea en contra del capitalismo, ¿no? Por lo que yo les he explicado a ustedes, de que lo de derecha e izquierda se dio en la Revolución Francesa, de que las personas que estaban a favor del statu quo, por decirlo así, se sentaron a la derecha y las personas que estaban en contra del statu quo, pues se sentaron a la izquierda. Entonces, es cierto, el anarquismo solamente puede ser de izquierda porque rompe el statu quo, ¿sí? En esa perspectiva. Entonces, pues, no siendo más, si no hay ningún tipo de pregunta, pues, muchas gracias a todas las personas que asistieron.